Hola chicos y chicas, mi nombre es Immanuel Cruz y en este pequeño espacio vamos a compartir sobre táctica y estrategia en el balonmano competitivo. Primero empezaremos definiendo qué es la táctica. Veremos que esta es el uso de herramientas técnicas para el cumplimiento de nuestros objetivos. Por ejemplo, si queremos meter un gol, usualmente usaremos el lanzamiento. La táctica va a pasar por diferentes herramientas o utilidades. En este caso veremos que tenemos la técnica táctica individual que se aplica a nivel ofensivo. ¿A qué nos referimos con esto? A la recepción, el bote o el pique, el pase, la finta, los lanzamientos a portería, el desplazamiento sea con o sin balón, el uso del ciclo de pasos y otros elementos que ya conocemos que le van a ayudar al jugador o la jugadora por sí mismo a poder desarrollar el juego. En segundo lugar, hablaremos de la técnica táctica ofensiva. Estas son aquellas herramientas colectivas en las cuales los jugadores y jugadoras pueden resolver el juego apoyándose con otras personas a la vez que son limitados por sus oponentes, quienes quieren evitar sus objetivos. Por ejemplo, en esta imagen que podemos observar, vemos como hay dos jugadores amarillos que enfrentan a dos jugadores negros. Esto lo conocemos como 2 contra 2. De aquí que empecemos a tener diferentes situaciones que queremos solucionar. Imaginemos, por ejemplo, que un atacante, el atacante amarillo del lado izquierdo, es capaz de llamar la atención de ambos defensores. Esto deja a su compañero completamente solo y con opción de lanzamiento. Esto es técnica táctica colectiva de la parte ofensiva. Hay muchas otras herramientas, como las penetraciones sucesivas, por ejemplo, así como también podemos tener jugadas, los cortes, los cruces, las permutas y otras acciones que pueden ser de mucho apoyo. Después de lo ofensivo tenemos lo defensivo, es decir, aquellas acciones en las cuales nosotros generamos un juego para evitar que nos metan goles. Aquí vemos que las herramientas técnico-tácticas individuales van a ser aquellas que nos ayudan a evitar uno a uno que nuestro rival nos sobrepase. Por ejemplo, la posición de base defensiva, la orientación, el marcaje, el blocaje o la desposesión. Acá podemos ver algunos ejemplos. Tenemos una chica que se posiciona, una chica que hace una cobertura, una chica que está intentando desposeer a su rival. Todas estas opciones son totalmente válidas y son parte del desarrollo del juego, así como podemos ver el blocaje también. Finalmente nos encontramos con la técnica táctica colectiva a nivel defensivo. Esto significa que varias personas vamos a colaborar para evitar que nos anoten. Tenemos diferentes habilidades u opciones, como la cobertura, que es estar dispuesto a ayudar a un compañero, el doblaje, que es ayudar a un compañero o compañera en el marcaje, el deslizamiento o el cambio de oponente. Todas estas opciones son simplemente mecanismos para que como grupo nos podamos defender cuando se juega a balonmano. Ahora bien, yendo un poco más arriba, hablaremos de la estrategia, que es el uso de las posibilidades tácticas. Así como la táctica usa la técnica, la estrategia usa la táctica. ¿Y esto para qué? Para el cumplimiento de objetivos. ¿Cuáles objetivos? Los objetivos del juego. Por ejemplo, si yo tengo excelentes lanzadores del extremo, haré que mi juego se base en lograr llevar los balones a los extremos. Si tengo jugadores que no son buenos penetrando, desarrollaré mecanismos y sistemas de juego que no se basen en eso y que eviten que mis jugadores se vean en esas posiciones. ¿Por qué? Porque así potenciaré sus posibilidades. A eso nos referimos con estrategia. ¿Cómo aplicamos la estrategia en el balonmano? Pues muy bien, lo hacemos sobre las fases del juego. En las fases del juego, que veremos que son cuatro, tenemos dos generales, una de ataque y una de defensa. En el ataque veremos que esta empieza en el momento justo en que obtenemos el balón. En el momento que alguien del ataque obtiene el balón, todo ese equipo entra en fase de ataque. La primera fase del ataque, que aquí estoy marcando en rojo, es el contraataque o la fase de transición hacia el área rival para poder buscar una anotación. Si no se logra buscar o obtener más bien una anotación en contraataque, pasaremos a una fase de juego de ataque posicional. En el ataque posicional se utilizan jugadas, estrategias y medios mucho más organizados, dado que no se hace con un desplazamiento tan vertiginoso, para poder lograr la anotación. A partir del ataque posicional, normalmente,
empezaría la segunda fase del juego, que es la defensa, que también se divide en dos partes. En este punto que estamos marcando acá, vamos a perder el balón. En el momento que mi equipo pierde el balón y pasa a ser de posesión del equipo rival, empezaremos en una fase que es el repliegue. El repliegue responde al contraataque y consiste en volver a nuestra zona defensiva mientras evitamos que el equipo rival pueda llegar o inclusive, si es posible, mientras recuperamos el balón. Si no logramos replegar efectivamente, puede ser que nos metan un gol, o puede ser que simplemente repleguemos efectivamente, pero no logremos reobtener el balón. Por lo tanto, entraremos en una fase posicional. La fase de defensa posicional consiste en utilizar jugadas, mecanismos y medios específicos para evitar el gol, o por lo menos generar la peor opción posible para nuestros rivales, volviendo así a obtener el balón y volviendo a generar este ciclo de las fases del juego, las cuales aprovecharemos a nuestro favor y debemos entrenar cada una de ellas de forma específica en el balonmano. En el balonmano utilizamos diferentes herramientas estratégicas. Las dos generales son las disposiciones y los sistemas. Primero hablaremos de la disposición, que involucra la profundidad, la anchura y cómo aprovechamos las zonas del juego. La anchura en el balonmano no va desde una banda hasta la otra. ¿Por qué es así? Porque el espacio o el terreno de juego se curva. Se curva debido al área de 6 metros. Si ustedes recuerdan, el área de 6 metros que es prohibida, al ser curva genera que los jugadores que juegan frente a ella tengan una dinámica diferente que los jugadores que juegan cerca de ella pero desde la esquina, o una dinámica diferente que los jugadores que juegan cerca de ella pero en la zona central. Por lo tanto, cada posición tiene diferentes situaciones de juego. Debido a esto, vamos a ver que la anchura en el balonmano también es curva, yendo desde la zona en que está un extremo hasta la zona en que esté otro. Entre más seamos capaces de aprovechar esta situación, mejor. Por ejemplo, si hubiese jugadores o jugadoras que tienen que acercarse entre sí para poder hacer pases más claros, están desarrollando una menor anchura, en este caso, vamos a ponerlo ahora en otro color, que un equipo que sea capaz de ubicarse más lejos entre sí porque tienen mejor calidad de pase. Como podemos observar, cubren más distancia y presentan una mayor anchura, obligando a que los defensas cubran mayores espacios y por lo tanto generando mayores espacios y más claros para las anotaciones. En segundo lugar, tenemos el concepto de la profundidad. La profundidad se aplica hacia el marco, es decir, en la dirección en la que atacamos. Por lo tanto, jugadores que estén más cerca del marco estarán más profundo que jugadores que se encuentran lejos. Algunos por jugadores o jugadoras por defecto ya están cerca, como los extremos o el pivote. Ahora bien, entre más cerca estemos del marco, menos progresión tenemos. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente hay un punto donde hay un área prohibida, el límite del área de 6 metros. Si un jugador está muy cerca, tiene menos posibilidades de movimiento que un jugador que esté mucho más lejos, aunque esto también implique que tenga menos posibilidades de anotación desde esa distancia. Por lo tanto, el jugar con la profundidad es importante. Normalmente buscamos jugar con la menor profundidad, es decir, lo más lejos posible del marco, para tener más opciones de juego, aunque eso es determinado por la estatura y la habilidad del jugador o la jugadora. Reiterando, entre menor profundidad tengamos, más anchura solemos tener, y esto es algo que va a ser ventajoso si lo sabemos aplicar. Finalmente, el aprovechamiento de zonas. Por ejemplo, si tenemos un extremo que se incorpora y saca a su defensa de esta zona, el lateral siguiente tiene una nueva zona para atacar, en donde no hay defensa, la cual puede ser aprovechada. El aprovechar esto, valga la redundancia, durante el juego va a ser vital para poder generar anotaciones. Cuando hablamos en la defensa, los conceptos de anchura, profundidad y aprovechamiento de espacios también son muy relevantes. Por ejemplo, si tenemos jugadores que deben ir a defender afuera, los jugadores que están atrás deben cerrarse. Por lo tanto, entre mayor profundidad yo tenga en la defensa, menor anchura tendré, hecho que también manifestamos con el ataque. Si nosotros queremos una defensa muy ancha para poder evitar que los extremos nos anoten, vamos a tener que ubicar a la mayor cantidad posible de jugadores cerca de la línea para generar la mayor anchura posible. Esto genera
que las zonas exteriores estén menos cubiertas y los jugadores de afuera tengan más opciones de agarrar impulso o carrera y lanzar cómodamente. Ahora bien, si queremos evitar esa situación, tendremos que mandar a nuestros jugadores a defender afuera, por ejemplo un 5-1, lo que obliga a que haya menos jugadores atrás y tendremos entonces una menor anchura o cobertura de la anchura, pero sí tendríamos una mayor cobertura de la zona exterior debido a la profundidad. Asimismo, por ejemplo, cuando queremos aprovechar los espacios, podemos aplicarlo de diferentes maneras. Imaginemos un ejemplo donde hay un lateral del equipo atacante que es sumamente bueno y destaca muchísimo en comparación con sus rivales. Podemos generar una defensa solo sobre esa persona para generar una cobertura específica de él y así generar áreas que podemos aprovechar, donde estos dos jugadores no generan tanta peligrosidad. Aunque tengamos menos anchura, eso es cierto, igual tenemos una mejor posibilidad estratégica y táctica de ganar el partido desde la defensa. Ahora continuaremos hablando del sistema. Los sistemas de juego van a ser definidos por varios factores, como las individualidades, por ejemplo, si un jugador es muy bueno en el uno contra uno, si puede ir al lado débil o si puede ir al lado fuerte, los pactos, que son los acuerdos que un jugador tiene con su entrenador o entrenadora, por ejemplo, una jugadora que es excelente para reconocer el momento de hacer un uno contra uno y como entrenador le damos la libertad de que lo haga cuando ella lo desee, o jugadores que pueden salirse del sistema defensivo para hacer robos dado que son muy inteligentes. Los acuerdos, que son acuerdos entre los jugadores, si yo marco a tal jugador, usted va a ir a marcar a tal otro, por ejemplo, y las posibilidades, es más, o es decir, qué tanto puede un jugador o jugador hacer de acuerdo a sus capacidades. Por ejemplo, jugadores muy pequeños les cuesta mucho cubrir grandes espacios, así que entonces no haremos defensas que los obliguen a cubrir esos espacios y tendremos que cerrar un poco más la defensa. Veamos algunos ejemplos. Cuando hablamos de individualidades, hablamos de que tenemos jugadores, por ejemplo, que son capaces de resolver el juego por sí mismos en un momento. Entonces, si tenemos un momento del juego en que la defensa nos está evitando que podamos meter un gol y de pronto uno de nuestros jugadores es capaz de generar una acción que sea muy desequilibrante y meter un gol por sí mismo sin apoyo de sus compañeros, va a ser importante y hay que aprovecharlo. Ahora bien, podemos también tener pactos, donde sabemos que si un jugador entra acá, el otro jugador va a correr. Y esto lo podemos siempre aprobar nosotros como entrenadores, diciéndole entonces a nuestro primer jugador, este que estoy marcando, que si es marcado por acá, le pase el balón a su compañero para que entonces él o ella pueda anotar. También tenemos las otras opciones. Como hablábamos de las posibilidades, si tenemos jugadores zurdos, tenemos más posibilidad de anotar acá en el extremo. En cambio, si ese jugador es diestro, dado que tiene que rectificar, tendremos que esperar a que tenga un espacio muy claro. Ahí tenemos algunos ejemplos que ahondaremos más adelante. Para terminar esta breve presentación, hablaremos sobre algunos detalles de la acción ofensiva. Lo más importante de estos elementos es reconocer que en el balonmano el 50% de las anotaciones las hace el colectivo y el 50% lo hacen los jugadores desde la individualidad. Por lo tanto, si nosotros como entrenadores o entrenadoras en balonmano no trabajamos los elementos colectivos, estamos perdiendo la mitad de las anotaciones del juego. Ahora bien, si desarrollamos un equipo que solo hace colectividades y nuestros jugadores son muy pobres a nivel individual, estaríamos perdiendo la otra mitad de las posibilidades de anotación en el juego. Podríamos decir que el balonmano es un equilibrio bastante adecuado entre el juego colectivo y la individualidad, y ambas deben trabajarse y aprovecharse a la hora de la competencia. Finalmente, hablando sobre los detalles de la acción defensiva, veremos que la acción defensiva, es decir, defender, va a depender de las características de la persona atleta. Por lo tanto, no vamos a poner, por ejemplo, jugadores que juegan en el centro necesariamente a defender en el centro. No vamos a poner a jugadores que juegan ofensivamente en el extremo a necesariamente defender en el extremo. Más bien vamos a valorar sus opciones y características. Son rápidos, son inteligentes, son ágiles, son astutos. Todo esto nos va a ayudar para definir en dónde juegan. Y estas características, no solo del atleta, sino también del equipo, van a determinar los sistemas que utilizamos. ¿A qué me refiero con esto? A que si por ejemplo nosotros vemos a Francia que tiene un sistema de defensa maravilloso, no podemos necesariamente emular el sistema de defensa de Francia
porque no tenemos jugadores con las características y habilidades que Francia sí tiene. Por lo tanto, al conocer las características y habilidades de nuestro propio equipo, vamos a aplicarlas en las disposiciones y los sistemas defensivos u ofensivos que queramos tener en nuestro equipo. Con esto, chicos y chicas, hemos terminado esta breve explicación sobre la táctica y estrategia en el balonmano competitivo. La idea es que podamos hablar en el videoforo sobre cómo aplicamos esto en el conocimiento para la educación física.